¿Cómo andan todos? Una vez más, pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17. Vamos a hablar sobre que debemos estar agradecidos aún en el sufrimiento. Aún en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu obra en nosotros y porque Cristo también obra y porque Cristo pasó por el sufrimiento también. Entonces nosotros vamos a poder pasar bien por el sufrimiento para llegar a la gloria con Cristo, porque Cristo también ya llegó. Pero vamos a ir viendo mejor eso. Para eso vamos a leer el pasaje en cuestión, Romanos 8, versículo 16 al 17. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Estamos aquí, Señor, delante de ti, principalmente. Gracias porque también estás en nuestros corazones y por lo tanto estamos con otros hermanos en Cristo, Señor. Te pedimos que podamos apreciar este momento en que tú nos vas a estar hablando por medio de tu palabra, Señor, que cambie, que sea eficaz, que podamos tener corazones que capten a Cristo, Señor, para que cada uno individualmente crezca cada vez más a la imagen del Hijo de Dios, quien es el ser más importante del universo, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos hoy de estar aquí y no de estar en otro lugar, no prestando atención a las cosas de Dios. Claro, hay personas que son creyentes y tal vez no están porque están en una enfermedad, como algún hermano que hoy no vino. Pero, Señor, otras personas están en otros lugares porque quieren y porque no quieren estar acá realmente. Y gracias porque nosotros no somos así, tenemos el privilegio de estar aquí siendo edificados por medio de tu palabra. Te pido que nos des iluminación, Señor, para adorarte con el corazón, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En un hospital, ya que estamos hablando de hospital, habían dos pacientes que estaban esperando ser, digamos, atendidos, bueno, que le den el diagnóstico y más allá, ¿no? Ya estaban más o menos diagnosticados. Quería ver cómo estaba yendo, bueno, esos pacientes. Pero el doctor se sorprendió no de uno, que estaba también enfermo, sino del otro, porque el otro enfermo estaba tranquilo, en paz. Y el doctor se sorprendió. ¿Por qué está así? Parece un extraterrestre. ¿De dónde vino? Bueno, este era cristiano. Hermanos, los cristianos podemos pasar bien el sufrimiento. Y no digo que vamos a pasar así felices, así cantando todo el rato como Pablo en la cárcel cuando tenemos un sufrimiento. Pero el estado del corazón sí está en paz, tranquilidad y un gozo interior, aun cuando estás llorando. Y esto es lo que el mundo no tiene. Pero nosotros, gracias a Dios, gracias al Espíritu y gracias a Cristo tenemos. Hermanos, esto es lo que vamos a ver acá en el pasaje. Motivos para estar agradecidos, aún en el peor de los casos. Todos sufrimos acá, todos los creyentes vamos a sufrir y es necesario que suframos para entrar a la gloria y en la gloria se nos sea todo dulce. Y es necesario que aquí suframos por algunas cuestiones que vamos a ver, principalmente para que Cristo sea formado cada vez más y para que crezcamos más nosotros a la imagen de Dios. Porque estuvimos viendo en el contexto que Romanos 5 dijo que Pablo aún se gloriaba en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque producía paciencia. Producía un carácter aprobado y le daba esperanza y le hacía contemplar aún más en esos momentos al amor de Jesús. En esos momentos nosotros queremos ver más a Cristo y experimentar más el amor de Jesús. Queremos experimentar la vida eterna en esos momentos difíciles, hermanos. Y por eso es bueno. El sufrimiento. Pero vamos a ir viendo cada vez más eso. Todos nosotros entonces, hermanos, nos inquietamos a veces y esa es una clase de sufrimiento, ya sea por el afán que va a pasar después o ya sea porque nos recordamos de algo malo y nos inquietamos. Eso es una clase de sufrimiento también. Pero todo el mundo también sufre. La cuestión es,
¿Quién sufre bien? Esa es la cuestión. El creyente tiene la capacidad de sufrir bien, como Cristo, quien no pecó en el sufrimiento. Porque en el sufrimiento es fácil decir, Dios, vos sos el que me diste esta prueba. Salí de acá, Dios, no te quiero, te maldigo, Dios. Pero en cambio, otras personas no, al contrario dicen, gracias Dios, ahora experimento más a ti porque quiero creerte más en vos. Quiero creer más a Cristo y el poder de su resurrección, que es capaz de darme aliento aún en las tribulaciones. Y el creyente, por lo tanto, sufre bien. Todos sufren, pero los únicos que pueden sufrir bien son los que creen en Cristo, hermanos. Son los que creen. Algunos se inquietan porque son muy jóvenes y no pueden ir a bares o no pueden ir al boliche. Me acuerdo que papá se angustiaba porque no tenía la edad para ir a un boliche, aunque se arreglaba ahí para encontrar una forma de ir a una especie de boliche. Hermanos, aún los adultos se afanan por los, problemas de ser adulto, que tienen que gobernar a la familia, que tienen que traer la plata, la comida al hogar. Y los ya de edad avanzada se preocupan qué va a pasar después. Todo lo que trabajé, ¿a quién le va a quedar? De nada es esto. ¿Para qué sirve? Le voy a dejar a estos hijos acá que me menosprecian. En el mundo, ¿no? Los adultos también tienen miedo, los viejos, a la muerte. Y todos tienen, ¿no? Otros se inquietan también de cualquier manera. Todos en este presente tienen muchas aflicciones. Pero la cuestión es, ¿qué pasará después de que estás afligido en esos momentos? Hay gente que se hunde más en las aflicciones. Pero hay gente, los cristianos, que luego de esas aflicciones se levantan más. Después de la tormenta viene la calma para ellos. Esa canción deberíamos haber cantado. Hay muchos que después de la tormenta viene la calma. Ahora que en la tormenta ustedes, Ernesto y Gladys, estuvieron ahí sufriendo un poco, después vino la calma. Espiritual también. Y la volcadera del auto de papá, que se transformó casi en una licuadora, también vino la tranquilidad después. Pero esos son los que tienen a Cristo, los que creen en Cristo. Ellos pueden levantarse y ver más el sol y estar animados luego de las aflicciones, porque saben que hay un propósito más allá. Saben que la vida tiene sentido, que eso que pasó tiene sentido en Cristo. Y les hizo ser más gratos para con Dios por lo que recibieron, que principalmente es la salvación de sus almas y la capacidad de crecer y santificarse. Hermanos, incluso hoy en día muchos no experimentan esta paz por no tener a Cristo, y se dice que está aumentando el promedio de suicidios. Aún ahora que tal vez es más fácil de conseguir, un bienestar, vivir cómodo. Antes tenías que cazar, un oso para comer, no sé si se come. Tenías que, cazar ahí en la época de Abraham, tenías que salir para cazar. Antes tenías que estaban diciendo que antes los viejos tenían el pan duro, porque no le quedaba otra, y tenían que mojarlo en pan para que pueda pasar por acá. Hoy en día no tienen esos problemas, y aún así se está aumentando el índice de suicidio, el promedio de depresiones, el promedio de personas que se declaran infelices, está aumentando, a pesar de que tienen mucho dinero, mucha comodidad. Todo les llega fácil, tienen microondas, ya ni tienen que calentar, ni tienen que poner leña para calentar ahí, hervir el agua, no, tienen una microondas ya. Pero, hermanos, nadie se escapa de las tribulaciones. De una o de otra forma, este mundo se está desintegrando y de una o de otra manera aumentan también las enfermedades, los virus, el COVID, etc. Y encima aumenta todos esos males por los mismos males que nosotros generamos. Ya saben cómo, de miles de maneras. Hacemos que la sociedad esté mal, hacemos que el ambiente esté mal, hacemos que el humo venga e intoxique nuestros pulmones, ya sea por cigarros o por caño de escapes que largan ahí, a borbotones, dióxido de carbono.
por las drogas, etcétera, que los hombres crean, hermanos. Y todo eso lleva para que las tribulaciones sean aún más experimentadas en el ser humano. Y la única solución, hermanos, la única solución no es comprarse un mejor auto o mirarse al espejo y ponerse maquillaje para sentirse más bonito o ir en busca de otra mujer. No, la solución no es eso. La solución es Cristo, quien es el único que da sentido a la vida. Siempre fue esa solución y siempre será esa solución, porque la vida por excelencia la da Cristo. Y el sentido de la vida la da Cristo también. Un filósofo dijo que la vida no tiene sentido realmente, como había dicho otro filósofo antes, llamado Nietzsche. La vida realmente es un nada, no existe, no tiene sentido la vida. Nosotros somos como un cascote girando alrededor de un espacio, que por casualidad alguien existe. El que le da el motivo a la existencia somos nosotros. Nosotros le damos un porqué de vivir. Creamos esto, le damos un sentido a la vida. Creamos un trabajo para entretenernos y ponemos un propósito delante de nosotros solo para obviar la muerte, solo para obviar la realidad que nada tiene sentido. Nosotros les damos el porqué. Un filósofo decía así: nada tiene sentido. Nosotros debemos fabricar el sentido. Pero hermanos, está totalmente engañado. Por más fábricas de sentidos hayan en esa persona, nunca va a encontrar realmente el verdadero sentido y al final se va a deprimir, al final va a hacer cualquier cosa y no va a estar bien. Es imposible encontrar el sentido a la vida sin Cristo, hermanos. Solo Cristo da la vida. Pues Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y Pablo lo sabía, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo que te ame. El vos sentir que Cristo te está amando, porque Él demostró ese amor muriendo por vos en la cruz. El vos sentir que el ser más maravilloso mostró su gracia y compasión y piedad y murió y sufrió por vos porque Él se interesa por vos, a pesar de que capaz que montones no. Eso te da sentido. El que Cristo venga a tu corazón, eso da sentido a la vida, hermanos. El sentirse querido por el ser más maravilloso del universo, el tener el discernimiento espiritual que vos sos hijo de Dios, eso da sentido a la vida. Yo fui a estudiar una vez una materia en el seminario reformado latinoamericano en Sunchales y vi a un profesor que estaba diciendo: yo tuve 2 cánceres, pero cada vez más estoy experimentando lo que dice Efesios 3:20, que el poder de Dios es más grande de lo que pedimos o imaginamos. El poder de Dios actúa mucho más poderosamente de lo que nosotros nos imaginamos en nosotros. Ese Cristo es el que da sentido a la vida. Y cuando ese profesor estaba recitando de memoria Gálatas 2:20, como yo le estuve recitando, él estaba llorando. Casi no pudo ni terminar esas palabras, porque esas palabras tenían sentido en sus vidas. Esas palabras estaban acá. Y cuanto más viejos seamos y más experimentemos en esta vida el sentido a la vida dentro de lo que no tiene sentido, que es el mal, más podemos llorar por las cosas de Dios en nuestros corazones de manera agradecida, hermanos. Más nos vamos a maravillar del amor de Jesús. Ese amor que se va manifestando cada vez más en nuestros corazones. Como dice Efesios 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por eso Pablo oraba por los hermanos de Efeso, que Cristo habite más por la fe en los corazones. Eso es lo que nos da el sentido de la vida, hermanos, aún en el medio de las tribulaciones. Eso nos va a hacer estar agradecidos, así como ese profesor. Y por eso lloraba. A pesar de que pasó por 2 cánceres, no es fácil, pero él estaba de pie
agradeciendo y dándole la gloria de corazón porque sabía que Cristo estaba con él y había experimentado por mucho tiempo. Pero hermanos, de lo contrario, si no queremos maravillarnos y agradecernos de Cristo, no vamos a, superar la tribulación de una manera buena. Capaz que vamos a tener también las vicisitudes del mundo, pero vamos a quedar mucho tiempo ahí derrumbados, deprimidos y no levantados en el interior. Por eso es clave creer más en Cristo y a Cristo, hermanos. No creo que muchos creyentes estén pensando en el suicidio, pero de hecho está que hubo gente que se profesaba ser creyente que se suicidó. Una esposa de un pastor, papá conoció, y bueno, y otros casos que se sospecha. Claro, no se sabe porque justo murieron ahí, pum, en un lugar ahí, capaz que se tiró, dirían algunos, no sé. Pero bueno, hermanos, otras personas tal vez, otros creyentes no piensan en suicidio, pero se llegan a deprimir tanto que se vuelven amargados por la vida y se quedan ahí. Pero hermanos, no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que avanzar, tenemos que seguir contemplando a Cristo porque tenemos el mayor regalo. Y este pasaje nos va a decir eso en simples palabras. Agradecé porque tenés el Espíritu Santo. Agradecé porque Cristo está con vos y porque Cristo te va a dar su capacidad para sufrir como Él. Porque Cristo, hermanos, no sufrió de balde en su vida. No, Él sufrió para que vos pases bien la vida. Que no va a pasar con los otros que no tienen en Cristo. Van a sufrir mal la vida. Pero gracias a Cristo que vino y sufrió también en nuestro lugar para que suframos bien con Él. Esto lo vamos a estar viendo. Por ende, hermanos, vamos a seguir viendo que debemos estar agradecidos por Dios, por el Espíritu, por Cristo, porque Él nos va a llevar a la gloria luego de haber padecido bien, hermanos. Romanos 8:16 nos dice algo por qué agradecer. Agradecer por el Espíritu. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estuvimos viendo en el contexto anterior que Pablo decía, yo soy deudor. Me siento como un deudor en el sentido de que estoy agradecido por el Espíritu que obra en mí y que un día me va a resucitar y me va a llevar a la gloria. Estoy agradecido. Y luego empezó a decir que aún el Espíritu, ¿qué me hace? El Espíritu me ayuda a matar el pecado y seguir en el sendero de la justicia. El Espíritu me guía. El Espíritu me da espíritu de libertad y echa el espíritu de temor, como estuvimos viendo, y me comunica que soy hijo de Dios. Y todo eso lo hace porque realmente soy hijo de Dios. ¿Y ahora qué nos va a decir? El Espíritu nos comunica, nos da un testimonio, como dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. En simples palabras, comunica algo a favor nuestro el Espíritu. Es como, dicen algunos, un testigo que va, al jurado, a la audiencia y dice, yo soy testigo de que este no hizo este crimen. Es un testigo. Está testificando algo a favor nuestro. Y el Espíritu, ¿qué testifica algo a favor nuestro para con nosotros? Testifica que somos hijos de Dios. Que somos hijos del ser más importante del universo. Por eso, más adelante en Romanos 8:34, Pablo dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará? Vean que está en un tono de, juicio. Tenemos un testigo que apela a favor nuestro y que también es un abogado que apela a favor nuestro y dice, estos son hijos de Dios. Diablo, no los acuses. Mundo, no te entrometas con ellos. Ellos son hijos del ser más importante del universo. ¿Quién los acusará? Sí, ya sé que ellos a veces pecan acá en este estado porque tienen el resto de la carne. Sé que sufren.
sé que a veces pasa esto, pero no les acuse. Ellos son hijos de Dios y van a entrar a la gloria. El diablo nos acusa. ¿Y saben cuál es la técnica del diablo? Nos hace comunicar un espíritu mundano de que realmente pertenecemos al mundo, que pertenecemos al espíritu demoníaco, al espíritu de este mundo. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros antes éramos del diablo, éramos sujetos, gobernados bajo la voluntad del príncipe de este mundo, como dice Efesios 2. ¿Y el diablo, vos crees que le va a gustar que le saquen a algunos de sus súbditos? No. Y encima que se vayan a aquel a quien odia, a Dios. No, está loco, vengan para acá. No les va a gustar, no le va a gustar nada al diablo y bueno, y a los demonios. Pero hermanos, no escuchen a esos espíritus mundanos. Crean quiénes son. Y el Espíritu mismo nos va a dar testimonio en cualquiera de esos momentos en que nos sintamos acusados de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice el texto? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero es necesario seguir explicando. ¿Cómo testifica el Espíritu Santo a nuestro espíritu humano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay, una comunicación ahí? ¿Y qué es esa comunicación? Para que estemos conscientes de lo que somos. ¿Cómo eso se da? Bueno, en primer lugar, hermanos, aquí Pablo está apuntando de que el Espíritu no está separado de nosotros allá, lejos, y a veces viene. No, el Espíritu está cerca, nos comunica, accede a lo profundo de nuestra persona, al espíritu humano, por donde luego salen todas las decisiones después, al centro de operación de nuestros sentimientos, conducta y acciones, al espíritu humano. El Espíritu de Dios entra en lo profundo de nuestro ser. No está lejano, está cerca. Para ilustrarles, Isaac Newton, un científico, dijo que la gravedad, es decir, lo que hace que esto se caiga, no solo, está en lo exterior, que empuja cada, parte externa de esto. A la pintura negra nomás le está empujando. No, la gravedad accede a lo interior y lo empuja también a las cosas que están adentro para que estar acá. Eso dijo Isaac Newton. También el Espíritu no solo accede, a lo externo de nosotros, a movernos así como un robot, a pensar en la vez. No, entra en lo profundo de nuestro ser el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu obra en los hijos de Dios, haciéndoles saber realmente, de una manera extraordinaria, de que son hijos de Dios. Muchos piensan que el Espíritu solo le da un conocimiento intelectual. Y claro, también le da un conocimiento intelectual al leer las Escrituras. Pero el Espíritu también le da el corazón para que se deleite en lo que lee y para que sea confirmado que a Él le pertenecen estas Escrituras, porque estas Escrituras hablan de Cristo y de un Cristo que está en ellos y que hizo una obra perfecta para ellos y no para fulano en sí, sino para ellos mismos. El Espíritu le da a conocer que ellos son pertenecientes a lo divino. Hace algo interno el Espíritu. Le da espíritu a la letra, por así decirlo. Hermanos, le da vida al cuerpo, hablando metafóricamente, como esos esqueletos que estaban muertos y Dios hizo allá en Ezequiel primero darle carne y luego le dio espíritu de vida para que esos esqueletos y carne se muevan. Así también el Espíritu de Dios nos da vida para que nos movamos en lo espiritual, en el reino de Dios. No solo en el intelecto, sino en las emociones y acciones. En todo, hermano. No es solamente en algo, externo. No. Y el Espíritu siempre está allí. Y por eso es muy importante, hermanos, entender esto y seguir creyendo esto. Por eso está un mandato en 1 Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses 5 que dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis. Es muy importante esto.
Debemos siempre estar creyendo en Cristo, que murió por nosotros. Debemos estar leyendo las Escrituras, enfocándonos en Cristo. Y el Espíritu ahí va a decir, vamos, vamos. Y va a obrar ahí en ustedes para que sigan deleitándose en Cristo y para darle afectos buenos a ustedes, hermanos. No deben apagar a ese Espíritu. Además, el Espíritu habita en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, como dice, 1 Corintios 6, y por eso no podemos entregar nuestros miembros a rameras, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros no nos pertenecemos en sí mismo a nosotros le pertenecemos a Dios, y en nosotros habita el ser más importante y santo del universo. ¿Para qué vamos a estar pecando? ¿Para qué vamos a estar ignorando la gracia de Dios que murió por nosotros? Pisoteando al Hijo de Dios y diciendo, no quiero a Dios en mi vida. Mirá que vos tenés al Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo, dice Efesios 3. No le hagas estar afligido porque, en cierto sentido, digamos, en una manera antropomorfista, es un modo de interpretar. No hagas que el Espíritu esté ahí, digamos, afligido. Este acá no me está dando oportunidad para yo actuar. Y encima está pecando. No hagas que el Espíritu esté contristado en ti, hermano. Como dice Efesios 3. Porque el Espíritu es el único que te va a hacer actuar bien. Vos tenés que abrirle el paso y decir, ven, hay muchas películas, ya me estoy yendo a la ciencia ficción, hay muchas películas donde un robot vino por medio de un chip en una persona y le dio habilidades para pelear casi así como Jackie Chan, Y había ahí otro que le quería matar y el chip le decía, ¿querés pelear? Sí, yo peleo. Y estaba perdiendo, entonces este le dice, no, chip, inteligencia, toma el control. Y ahí sí, hacía cosas imposibles y le ganó, porque tomó el control del chip. Hermano, nosotros tenemos que decir que Cristo tome control de nuestra vida, que el Espíritu acceda a lo profundo de nuestro ser y que cambie y que no contristemos al Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu nos va a hacer saber que somos hijos de Dios, no solamente intelectual, sino con el corazón, hermanos. Y vamos a decir, sí, soy hijo de Dios, soy consciente de la realidad. Soy hijo de Dios, estoy en los lugares celestiales, sentado a la diestra del Padre con Jesús. Y esto es lo que te va a hacer pasar bien las tribulaciones, cualquier momento. O en las comodidades vas a saber pasar bien sin ser tentado por el mal, hermanos. Pues entonces debemos creer en lo divino, en Cristo, en Dios. Y el Espíritu obrará en nosotros milagros, como dice Gálatas 3:5. Hermanos, cree. Por esto muchos cristianos fallan y apagan al Espíritu por no creer en Dios, por no aceptar la realidad. Pero a pesar de todo, porque son creyentes, el Espíritu y Dios son soberanos y les va a llevar de vuelta, porque Dios al que ama disciplina para que se encarrile de vuelta. Ninguno de los que Él llamó se van a perder. Dios lo va a santificar. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Pero ¿quieres ganar corona o no? ¿Quieres ser obediente a Dios? ¿Quieres deleitarte más en Dios? Entonces, trabaja para ello, aceptando el Espíritu por la fe en Cristo, hermanos. Por esto es necesario escuchar al Espíritu y ser dispuestos a que nos cambie, hermanos. Ser dispuestos a creer más en Él. ¿Y por qué el Espíritu viene y nos comunica y nos dice que somos hijos de Dios también? Porque ser hijo de Dios es lo más importante. Ser hijo de Dios es algo tan grandioso que cualquiera mataría por serlo. Es una realidad. Cualquiera, si conociera realmente lo que es ser hijo de Dios, diría, quiero ser hijo de Dios. Lo que pasa es que ellos no tienen el discernimiento espiritual. Y nosotros debemos crecer más todavía en ese discernimiento espiritual. Por eso Pablo oraba también en Efesios 1,
que se abran los ojos de los corazones de los creyentes para que ellos conozcan más lo que son en Cristo, que conozcan más a Dios y que conozcan todo lo que ellos tienen en Cristo, la herencia y el poder de Dios que obra mucho más de lo que pedimos, imaginamos. Por eso los cristianos también debemos tener, digamos, más conocimiento, más discernimiento de que mataríamos por ser mejores. Pero no literal, no maten a nadie, por favor. Pero por eso el Espíritu nos comunica, porque es lo más glorioso que alguien puede experimentar en esta vida y en la venidera. Amén. Hermanos, ser hijo de Dios es lo más grandioso que alguien puede aspirar a ser. Aún vos no querrías, te aseguro, vos aún no querrías ser ángel si te dieran la opción de ser hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene el Espíritu en él, tiene a Cristo y es como el Hijo de Dios, es el hermano menor del hermano mayor que es Jesús. Como dice ahora después, vamos a ver en Romanos 8:29 que dice que Cristo va a ser el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito es el hermano mayor entre muchos hermanos. Ser hijo de Dios es más importante, es mejor que ser un ángel. Hermanos, ser hijo de Dios también implica que somos hijos de la persona más poderosa del universo, de la persona que trasciende incluso al universo, está más allá de todo. Hermanos, está más allá del tiempo. Dios habita, por así decirlo, en la eternidad. Para Él no existe ayer o hoy o mañana. Dios está en un continuo presente. Dios es más allá de lo que pensamos, no cabe en nuestro cerebro. Y nosotros somos hijos de ese Dios. Hermanos, además ser hijo de Dios implica, como les estuve diciendo, no ser hijo del diablo. Por esto el Espíritu también nos comunica esto glorioso, que nos va a alentar, nos va a motivar. No somos como antes éramos. No somos hijos del diablo, como Jesús le decía a los fariseos. No somos dominados por el espíritu de este mundo, hermanos. No somos, digamos, hijos de nuestros padres, porque algunos se excusan, yo soy así porque mi padre era así, yo soy así porque la sociedad me hizo ser así, yo soy un asesino, diría alguno, porque, no sé, nací psicópata, yo soy hijo de, tengo un espíritu de este mundo. No, hermanos, nosotros, gracias a Dios, que no estamos condicionados por nada de eso. Nosotros somos hijos de Dios. Pues, ¿qué dice Juan 1:12 por ahí? Nosotros no somos nacidos de voluntad de carne, ni de hombre, ni de sangre, sino somos nacidos de Dios mismo. Somos de otro planeta, en simples palabras. Somos de otro universo. Nada nos condiciona. Ya salimos de ese mundo terrenal y ahora habitamos en la patria celestial, hermanos. Esto es lo glorioso. Cree más en esta realidad. Cree más en este Dios que te quiere hacer creer más y te quiere abrir tu ojo de corazón para crecer más y puedas deleitarte en la vida cada vez más. Y aún pases con gozo en las tribulaciones que a todos le van a pasar, a todo el mundo le pasa y le va a pasar. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia y mostrarles lo bueno para que ellos digan, yo quiero ser como él, mira qué bien que sufre él. Y yo, acá, mira. Y luego te va a pedir consejo, ¿qué es tu secreto? Y vos le tenés que dar la razón de tu esperanza, como dice Pedro, no sé si primera de Pedro, que muchos te van a pedir razón de tu esperanza, es decir, de la esperanza que ven en vos. Y vos le vas a tener que mostrar, le vas a decir con las escrituras, mira, esto me pasó a mí, y por eso yo soy así. Y ahí le vas a contar, te va a pasar. Vos tenés que siempre vivir bien en todos los momentos, confiado en Cristo, hermanos. Esto es algo grandioso que no nos sujeta, como estoy diciendo, no nos condiciona a este mundo, no nos condiciona a nuestros antepasados, al espíritu de este mundo, no, nosotros somos hijos de Dios, hermanos. No tenemos este espíritu del mundo que vemos acá, como dice 1 Corintios 2, sino que tenemos el Espíritu de Dios, como también dice 1 Corintios 2, que nos revela las cosas que nos fueron concedidas de gracia. 1 Corintios 2 dice que el Espíritu mismo nos da a conocer lo que está en la mente profunda de Dios.
acerca de nosotros y nos trae a conocer acá nuestro espíritu humano. El Espíritu de Dios nos revela las cosas que nos fueran concedidas a nosotros de gracia y nos fue concedido lo mejor, hermanos. Y el Espíritu te hace saber cosas que no han subido a corazón de hombre, dice 1 Corintios 2, te hace saber. Es decir, ningún corazón humano fue capaz, aparte de Cristo, de deleitarse de una gran manera como aquellos quienes sí pueden deleitarse al recibir esas noticias extraterrestres. Nunca subió a corazón de hombre natural nada así. Ningún humano se pudo deleitar, nunca pudo ser lleno de gozo, de paz y amor y deleite y expectativa y ser lleno de esperanza como aquellos que sí tienen al Espíritu y les da a conocer las cosas que tienen en Cristo. 1 Corintios 2. Hermanos, y el Espíritu nos da a conocer una de esas grandes cosas, que es la noticia de que tenemos esas cosas porque somos hijos que tienen la heredad de tener todo eso. Porque si tenemos a Dios, tenemos la herencia de Él, lo que es de Dios. Y la herencia de Dios es grandísimo. Principalmente es lo que Él es, la herencia, que es lo mejor. Nosotros tenemos a Dios en nosotros. Hermanos, estamos subiendo casi al cielo, pero lamentablemente el Espíritu también actúa en nosotros porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Nuestro espíritu humano va a querer ser dominado por los restos de la carne. Y a veces nosotros tenemos los restos de la carne y queremos ignorar eso y terminamos deprimiéndonos en el momento, pero gracias a Dios que de vuelta seguimos. Pero hay una lucha, como estuvimos viendo. No quiero acá predicar que todos ya somos perfectos en esto. Nadie lo es. Pero estamos creciendo también. Hermanos, tenemos a veces los restos de la carne y pensamos que Dios está lejos de nosotros. Pensamos que, mira, imagínense esto. Pensamos que como que Dios está escondido allá en una mansión, allá en el Olimpo, como dicen allá arriba en el cielo, en el Olimpo, y que nos dejó a nosotros como semidioses así lejos, y que Dios está en otra cosa, viste, ahí jugando tenis en el Olimpo, o sea, y que a nosotros nos dejó a la deriva ahí con nuestro amigote, la carne. Y también con algunas luchas ahí con el diablo y sus huestes. Y nos dejó solo ahí como semidioses luchando. No, hermanos, no es así. A pesar de que sí tenemos lucha contra los restos de la carne, Dios no está lejos. Dios siempre está intercediendo por nosotros. Él está en nosotros. Y por eso el Espíritu continuamente nos da a conocer de que somos hijos de Dios, hermanos. No nos dejó así a la deriva. Así no podemos vivir bien, pensando que Dios está allá lejos, escondido. Encima a veces debemos pensar que nosotros con nuestra fuerza debemos decir no al amigote, que es los restos de la carne. Salí de acá, yo te voy a matar. Mira que mi padre te puede estar mirando, te puede estar mirando. Mira, te voy. Nosotros solo no podemos vencer a los restos de la carne, hermanos. Por eso necesitamos saber por el Espíritu de que somos hijos de Dios, del ser más importante del universo. Y el Espíritu, que es Dios, también nos va a hacer vencer, mortificar a los restos de la carne como estuvimos viendo. Hermanos, y también nos hace saber de que somos hijos de Dios. Y por lo tanto, tenemos todo el derecho de vencer al pecado en Cristo. Hermano, tampoco debemos servir así pensando que Dios está tan lejos, está haciendo otra cosa y que nos está mirando así a veces de reojo a ver qué está haciendo este acá. Así está jugando tenis y de repente baja una mirada así de águila, así bajando las nubes, así mira ¿qué hizo este? Y a ver, ¿se portó bien ahí? Y sigue así jugando. Y si hacemos algo mal, agarra un rayo así y nos tira así de lejos. No, tampoco es así, hermanos. Dios nos ama. Todo el tiempo está enfocándonos a nosotros. Hay un pasaje que dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Todo el tiempo nos está ahí queriendo. Y por amor nos corrige y nos disciplina. No por una ira en sí, sino que esa ira está dominada por el amor. Porque también sabemos que
Dice Hebreos 12 que Dios es fuego consumidor, pero ¿qué dice un poquito antes? Por gratitud a lo recibido, servid a Dios con temor, porque Dios es un fuego consumidor. Por gratitud, al saber que Dios está a favor nuestro, vamos a obedecerle. Y aún sabemos que la disciplina, por hacer algo malo, es hecha con amor, hermano. Y aún podemos nosotros cada vez más obedecer a Dios, porque Dios mismo está ahí obrando para obedecer. No está lejos Dios, jugando tenis allá y mirando unos reojos así para venir así castigarte. No, sacate esa mentalidad, hermano. Sacate. Además, no somos meros tampoco robots nosotros, que debemos así obedecer sin emoción. La Biblia me dice que tengo que obedecer, obedezco. La Biblia me dice que tengo que obedecer, obedezco. No, el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios y el Espíritu toca nuestro corazón y nos hace obedecer con gratitud y con sentido y de la manera, digamos, divina. Como que Cristo en nosotros nos está... ¿Cómo que? No, Cristo mismo nos está haciendo actuar divinamente, espiritualmente, no como meros robots. No, agradecidos actuamos y por medio de la vida misma que es Cristo actuamos, no como mero robot. ¿No, hermanos? Esto es lo que debemos entender, hermanos. También debemos entender, y el Espíritu también nos comunica, que somos herederos de Dios, que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, dice Romanos 8:17, y si somos hijos, entiéndase, de Dios, claro, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, si vos sos hijo, tenés todo lo que te corresponde por ser hijo del Padre. Tenés la herencia del Padre, eso es lo que está queriendo decir. Todo lo que el Padre tiene, vos tenés, porque sos hijo. ¿Entendieron? Y esto que tiene el Padre es también su persona. Porque piensen, Dios, ¿qué tenía antes de que existiera el universo? Dios tenía al Padre, al Espíritu y al Hijo. La Biblia no nos dice que tenía otra cosa, no tenía otro universo escondido por allí. No, la Biblia antes de que existiera este universo, que existiéramos este mundo, vivía perfectamente en un gozo infinito, en la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son Dios. Entonces, la herencia es tener a Dios mismo, es lo mejor, y tenemos eso. Y también todo lo demás que es de Dios, la salvación. Y luego que va también a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, el cielo en simples palabras. Vamos a tener todo que ni entendemos ahora, porque tal vez ni tenemos la mente necesaria para entender todo lo que vamos a tener luego también, hermanos. Ahora tenemos algo de esa herencia, es decir, comenzamos a disfrutar de esa herencia en el sentido espiritual. Conocemos a Dios y la salvación. Sabemos que somos justos, que somos santificados de gracia. Pero luego se va a consumar esa herencia, hermanos. Vamos a ver con los ojos a Dios encima. Ya la fe no va a estar tanto ejerciendo así en ese sentido. Vamos a verle a Dios, el Padre. Vamos a ver todo lo que es nuestro con los ojos ya. Vamos a experimentar lo espiritual, vamos a tener alegría de una manera que ni te imaginas. Paz de una manera que ni te imaginas. Hermanos, eso va a ser glorioso. Esto es lo que ya tenemos, hermanos. Si Dios no escatimó a su Hijo, como dice también Romanos 8:3, si no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Dios nos va a dar toda su herencia. Y ya comenzamos a disfrutar de esa herencia, hermanos. Sí nos dio lo mejor de lo que Dios tenía, que era su Hijo amado. ¿Qué más querés, hermano? Dios nos dio todo y nos va a seguir dando, hermanos, esa herencia. Y dice que somos hijos. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Dice coherederos con Cristo. Co significa juntamente con. Vos sos heredero juntamente con Cristo, porque Cristo es tu hermano mayor, como les estuve leyendo, que dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, en Romanos 8:29. Entonces, vos también vas a ser parte de ese
tal que tienen la herencia, pero con Cristo, que es también tu hermano, y todos los hijos de Dios, ¿no? Van a tener esa herencia gloriosa después, van a experimentar más todavía. Y Cristo ya está experimentando, ya en este siglo venidero, ya está, Él ya resucitó, ya fue glorificado Cristo. Pero vos vas a luego ver esa herencia con Él. Por eso dice coherederos. Y algo a resaltar muy importante. El Hijo con H mayúscula es Cristo. Es decir, nosotros somos hijos solo gracias a que estamos inmersos en Cristo, que es el Hijo por excelencia. Gracias a que nosotros estamos en el Hijo con H mayúscula, nosotros compartimos su herencia. Realmente la herencia la tiene el Hijo. Pero de gracia Dios nos hizo introducirnos en Cristo para ser llamados también hijos en Cristo. Si no fuera por Cristo, chao herencia, hermano. De gracia fuiste unido a Cristo. Por eso todo lo que Cristo hace, vos haces porque estás unido en Él. Por eso con Cristo vas a tener también la herencia porque Él ya lo tuvo. Y si vos estás en Él, también la herencia es tuya. Pero lamentablemente, porque Cristo padeció en su vida, los padecimientos también van a estar contigo. ¿Qué dice luego? Si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él también, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Es decir, si vos estás en Cristo, tenés todo lo de Cristo. Pero gracias a Dios que vamos a padecer como Cristo y con Cristo. Porque o si no, padeceríamos como cualquier fulano sin Cristo. Y luego, no ir a la gloria, sino ir al infierno. ¿Qué querés? ¿Lo uno o lo otro? Toda la vida vas a querer estar con Cristo en las buenas y en las malas. Porque Cristo lo pasó bien. Un Salmos 23 que dice que Dios pone mesa para que coman delante de los enemigos. Él es el buen pastor, nada me faltará. Que pones mesa, aderezas mesa, todo delante de mis enemigos. Quiere decir que aún en las pruebas, en las tribulaciones, vos podés estar descansando, comiendo del manjar, aún delante de tus enemigos espirituales, carnales. Tu propia carne es uno de esos enemigos allá. Ahí tu carne o cualquier problema o circunstancia, vos estás comiendo tranquilo porque estás con Cristo, porque tenés la capacidad de sufrir como Él, en Cristo. Por eso dice Filipenses que el Dios de paz os llene de todo... esta es otra persona. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz va a estar en vos, pero en Cristo. Porque Cristo sufrió bien, vos vas a tener la paz como Él en momentos difíciles, porque estás en Cristo. Hermanos, esto tienen que entender bien, hermanos. Aún en los problemas, mentalizate esto, en cualquier problema que tengas, de cualquier índole. Vos podés estar comiendo en la mesa ahí. Hasta puedo decir más. Escuchando el romi, no, mi, no de tu padre haciéndote dormir ahí. Porque dice Job, al que Dios diere descanso, ¿quién no le hará descansar en algo? Algo así. Si Dios te da paz, ¿quién te va a sacar esa paz? Hermanos, esto es glorioso, escapa a nuestro entendimiento. Mentalizate en cualquier problema, en cualquier circunstancia. Vos podés estar en paz, ahí comiendo en esa mesa, delante de tus enemigos. Porque Cristo ahí preparó todo, ¿sí? Vení, comé. Acá, yo hice todo por vos. Estás sufriendo con Cristo, sufriendo bien. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. En Cristo vas a tener esa victoria en momentos difíciles, hermanos. Confía en Él. No tengas la mente chica.
sea usado en Cristo, hermano. Y esto todo vamos a pasar por tribulaciones de distintas maneras. Es necesario que por muchas tribulaciones, dice Hechos 14, entréis a la gloria. Es necesario que suframos muchas tribulaciones, porque eso nos va a ayudar. Ahora les voy a ir explicando mejor. Entonces, si por Cristo tenemos toda la herencia, porque estamos en Él, y entonces tenemos la herencia, compartiendo la herencia con Él, también compartimos, es decir, que participamos con Él también de sus padecimientos. Hay otro texto que dice en Filipenses 3 que Pablo quería conocer los padecimientos de Cristo y el poder de su resurrección. ¿Por qué Pablo quería conocer los padecimientos de Cristo? ¿Quién en su juicio cabal quiere conocer un padecimiento? Me dirán ustedes. Y a veces yo me digo, ¿no? ¿Por qué voy a querer tener los padecimientos de Cristo? Pero entiendan el contexto. En el padecimiento de Cristo vas a estar experimentando a Cristo. Y como Cristo padeció, es decir, correctamente padeció Cristo, con paz, gozo, amor, felicidad. Eso es lo que es lo grandioso. Por eso Pablo quería conocer más a ese Cristo que sufrió también. Ahí en las tribulaciones iba a conocer también a Cristo. Y en las tribulaciones hay algo especial. No sé si ustedes también se dieron cuenta. Que como que ustedes llegan a como que apreciar y agarrarse más de Cristo, ¿o no? Eso les es común a ustedes, a mí también. Por eso también Pablo ora eso. Quiero conocer más los padecimientos de Cristo. En eso, cómo Cristo sufrió bien. Y conocerle al Cristo de ese sufrimiento. Quiero conocer a Cristo en todas sus facetas. Y también el poder de su resurrección, dijo. Ese poder que le hace vencer al mal y que también le hace estar feliz en lo de Dios. Y algunos dicen que ese poder de resurrección también tiene que ver con superar, digamos, ser librado de algún mal también físico. Pero principalmente ese poder de resurrección, entiendo yo, que es experimentar la libertad del pecado, experimentar más la vida de Cristo que se originó al resucitar entre los muertos y darnos vida a nosotros cada vez más. Hermanos, por eso Pablo quería orar eso. Quiero conocer más los padecimientos de Cristo. En Filipenses 3:10. Claro, todos ya quisiéramos todo más fácil, ¿no? Directo, quiero experimentar solo la gloria de Cristo, ya, cuando sea glorificado. Pero si Cristo tuvo que venir acá y sufrir por nosotros, fue por algo también en ese sentido, para que esa capacidad de sufrimiento, de sufrir bien, se nos pase a nosotros también. Hermanos, yo quería saltarme esa parte, sinceramente lo digo. Y todos los de sano juicio también lo dirían. Pero piensen bien, pensemos bien. Esto es mejor que estar sufriendo sin Cristo. Y es mejor porque ahí en ese momento voy a conocer más a Jesús. Mentalicemos esto, hermanos. Ahora les voy a explicar más eso del sufrimiento. Porque es difícil, ¿no? Pero vamos a ir entendiendo. Cuando Pablo acá dice que si somos coherederos con Cristo, también vamos a padecer, es decir, vamos a la gloria ya, si es que primero tenemos que pasar lo que Él pasó antes, ¿no? Si es que primero padecemos con Él, ¿no? Porque si estás con Cristo tenés todo el paquete. Cuando está diciendo eso, si es que padecemos también con Cristo, en Romanos 8, versículo 17, ¿a qué se está refiriendo ese padecimiento? ¿Se está refiriendo a que yo debo ir a Jerusalén para sufrir como Jesús sufrió? Ahí en los mismos actos. Tengo que hacer revivir a Pilato, que me faltó el respeto. Tengo que hacer revivir a Judas Iscariote, que me hizo doler, el que comía en mi mesa, ese me traicionó. Tengo que hacer todo lo que pasó allá y sufrir así exactamente como Cristo padeció. No, no es así. Tengo que ir al pasado, ahí con Cristo. No, no es así. En sí no es así. ¿Qué se está refiriendo? Que es, voy a entrar a la gloria si padezco con Cristo también. Este es un tema muy complejo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, como noté acá. Empecemos. Cuando la Biblia habla del sufrimiento, a veces habla de que nosotros sufrimos por ser justos.
Por eso Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también. ¿Por qué le aborrecieron a Jesús? Porque era justo, Él decía la verdad. Él decía, así como Juan el Bautista, vos estás pecando, mujer de Herodes, no sé qué. Entonces, ¡pum!, le sacaron la cabeza. Y Jesús hizo algo así también. Jesús mostraba la luz y el mundo le aborrecía. Mostraba la gracia, el mundo decía, ¿qué es esa gracia? Yo debo trabajar para merecerme la vida. Y se enojaban con Jesús y terminaron crucificándole. O el hermano mayor que quiso trabajar todo el rato y vio que el padre amoroso hizo una fiesta para su hijo ramera, para su hijo que disfrutaba con ramera. Y el padre dice que le fue a conquistar de vuelta al hijo mayor y el hijo mayor se enojó con el padre. No quiso la gracia de Dios y por eso le aborrecía. Y eso era un reflejo de lo que estaba pasando con Jesús. Por Jesús mostrar la gracia, por Jesús mostrar la justicia, la verdad, el mundo le aborreció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como dice Juan 1, hermano. Por eso a vos también te van a aborrecer cuando vean la gracia de vos en tratarle bien a una persona, en tratarle a una persona de acuerdo a lo que no se merece, con un amor incondicional. O cuando vos tenés que decir la verdad con justicia, es así, así, no voy a ir allá porque allá hay injusticia. Y te dicen, ¿vos qué sos? ¿Qué te haces el santito? ¿Te haces el lindo vos? No sé qué. Y te dicen así. Así vas a sufrir por causa de Cristo. Te vas a sufrir en ese sentido también persecución. Y así también estaremos, una forma de sufrir, experimentando los padecimientos de Cristo. 2. Cuando la Biblia habla de sufrir, también se habla en sufrir físicamente como Cristo sufrió, porque Cristo también se estaba desintegrando físicamente. Él estaba muriendo y al final murió físicamente. Así también vos vas a sufrir, pero Cristo sufrió bien. Cristo también habrá pasado algún hambre, que allí pasar mal una noche allá, cuando vemos que en la Biblia dice que él no tenía dónde recostar su cabeza, por ejemplo, él habrá pasado algún mal físicamente, no sé, una incomodidad, un accidente habrá tenido también. Para que Él sea nuestro ejemplo. Por eso dice que el sufrimiento como que le perfeccionó aún a Cristo. Y Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. En ese sentido también Él experimentó el sufrimiento para regalarnos esa capacidad de sufrir bien. Para que podamos sufrir aún en lo físico, pero bien. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos algunas enfermedades? Ya todos. Nos escapa, hasta los bebés ya pueden tener algún dolor de cabeza, un no sé qué, y hasta cuando sea viejo, cuanto más, ¿no? Que ya te llega la muerte ahí. Y esto tenés que mentalizarte. Pero Cristo sufrió bien físicamente también. Y así vas a padecer también bien con Cristo. Por eso Hecho dice, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Así vas a conocer más a Cristo también. Y vas a decir, Cristo sufrió así también. Él me entiende. Él pasó por todas las tentaciones. Él también pasó por la muerte. Dios me entiende a mí. Jesús me entiende. Yo que tengo esta enfermedad, Él me entiende. Él pasó por esto también. Y Él pasó bien. No pasó quejándose, gritando como estos enfermos ahí que no tienen esperanza. Él pasó bien. Dios te va a dar sabiduría también cómo pasar esas pruebas. Él te va a dar paz. Él te va a dar también la sabiduría de elegir un remedio allá para aliviar tu dolor. Pablo le dijo a Timoteo, si no me equivoco, tomate una copita de vino. Ahora, gracias a Dios, que hay remedio, mucho más avanzado. Y te va a decir cosas así, te va a ser sabio para pasar bien, pero no por la copita en sí, sino porque Cristo también te da la sabiduría de pasar esa prueba. Y aún en elegir qué medicamento tomar, o dónde ir, en qué lugar tengo que ir a arreglarme los dientes, etc. Aún en la espera, ahí, ¿qué me va a hacer este doctor? Y tu corazón es así, tac, 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 tac. Ahí también Dios te va a dar sabiduría, yo sé eso. Muy bien, hermanos. En el dolor físico también Dios habla cuando habla del sufrimiento. Pero también la Escritura habla sobre el contexto del sufrimiento cuando decimos, no quiero esto, no al pecado. A veces habla como que tenés que dar muerte al pecado, como que tenés que llevar la cruz para seguir a Cristo, como que
Tienes que decir no a vos mismo, no al yo, no al yo que quiero estar ahí deleitándome en el pecado. A veces como que la Escritura nos habla en ese sentido de sufrimiento también. En el sufrimiento en el sentido espiritual, porque Cristo cuando murió sufrió nuestra muerte y así mató al pecado. Así también nosotros debemos matar a nuestro pecado y sacar eso que tal vez nos gusta. Porque es deleitable decir no. En ese sentido también hay un aspecto de sufrir. Porque nuestro yo quiere estar deleitándose en el pecado, pero cuando decimos no, cuesta, ¿no? Dejar algo. Y ahí tienes que decir no. En ese sentido también se habla del sufrimiento. Claro, Cristo no tuvo esa clase de sufrimiento, pero sí lo tuvo en lugar nuestro, en identificación con nuestro. Él murió, sufrió ahí para matar al pecado nuestro. Él lo hizo por nosotros. Por eso ahora nosotros podemos, con el poder de Dios, decir no al pecado. Y a veces nos va a costar. Nos va a costar arrepentirnos. ¿Qué le voy a pedir perdón a ese? Porque el otro día... Pero vos le pegaste, vos le hiciste esto, vos le dijiste malas palabrotas. No, pero es el otro día. Arrepentite. Te va a costar. Pero alguien sufrió todo eso por vos y te da la capacidad de decir no al pecado. Hermanos, esto es dar, como es mencionado hoy en muchas ocasiones, dar muerte al yo, a ese yo que quiere el mal. Decir, chao viejo hombre, quiero renovarme en el nuevo hombre. No quiero que el viejo hombre acceda a mí, quiero cada vez más despojarme y matar a la carne como estuvimos viendo por el poder del Espíritu. Hermanos, esto cuesta, es un dolor, porque duele, el pecado está en nosotros y está ahí queriendo que nosotros disfrutemos del pecado, pero tenemos que sacar y Cristo, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Dios también dice en Juan 15 que nos va a podar. Al que tiene fruto, les va a podar, le va a cortar lo que ahí le está haciendo, digamos, deleitar en el pecado. Le va a cortar para que lleve más fruto. Y todos. Porque acá, ¿a quién va a cortar? Al que ya está llevando buenos frutos. Porque todos somos imperfectos. Yo, todos ustedes. Le va a cortar eso que está tan arraigado para que lleve más fruto. Hermanos, a veces uno tiene un ídolo. Ídolos pueden haber montones. Mira qué moto que tengo. Oh, mira no sé qué, la televisión, oh, estas películas. Oh, mira la comida que tengo. Oh, mira mi casota que tengo. Pero no agradeces a Dios por eso. No disfrutas eso para darle la gloria a Dios, sino por vos mismo. Y estás muy cómodo. Entonces Dios tiene que cortar y a veces te saca la moto. Te hace una deuda, te hace tener una inquietud en otro lado para que te saques de la vista eso que te está, digamos, atrayendo y te enfoques en Cristo de vuelta. Ahí viene el podador. Ahora bien, hago una aclaración acá. Hago una aclaración. La prueba en sí, el podar en sí, el que Dios a veces nos quite algo, no implica que ahí estamos, que la rama está creciendo. No implica que ya fuimos podados bien. No, porque a algunos la prueba esa les hace derrumbarse más y se vuelven más deprimidos y no pueden. Lo que sí te hace eficaz la prueba es cuando vos en esa prueba, en ese momento reconoces que yo no puedo vivir así, Dios, yo no quiero confiar en mí mismo, confiar en mis deleites, yo quiero confiar en ti. Y así la prueba adquiere sentido para crecer en las cosas de Dios. Porque si no, la prueba, en vez de ablandarte, pasa como cuando pones una arcilla en el sol. ¿Qué pasa cuando pones una arcilla fresca en el sol? Endurece. La prueba a muchos les endurece cuando no creen en Cristo. En sí la prueba no da crecimiento. Es una prueba bien pasada.
lo que da crecimiento. Por eso, gracias a Dios que nosotros podemos sufrir la prueba, los padecimientos bien pasados con Cristo, hermanos. Primera de Corintios dice que Pablo tuvo una gran, tormenta en el mar. Y bueno, ¿por qué tuvo esa tormenta? Ahí nos dijo Pablo en 2 de Corintios, dice que fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que es capaz de dar el poder de la resurrección. Dios le dio esa tormenta para que Él se dé cuenta que Él nos debe seguir confiando en Él mismo. Yo soy capo porque yo soy un misionero, porque yo evangelicé a todos los gentiles, porque yo soy uno que fue al tercer cielo, no sé qué. Inclusive Dios le dio el aguijón de la carne. No, Dios le dio esa prueba para que en esa prueba se dé cuenta de que Él no es nada y que debe seguir confiando en Cristo. Así Dios poda. Y cuando Él confía en Cristo, la poda está bien curada y crece más. Hermanos, esto no es, ocultar la verdad. Es así. Gracias a Dios por las podas. Si no, estaríamos niños ahí, mal curados, sufriendo y deprimidos todavía. Gracias a Dios que pasamos las buenas pruebas por Cristo, hermanos. El sufrimiento en sí, entonces, no es lo que santifica, sino la fe en Cristo, el confiar en Dios. Eso es lo que santifica. Cuando el Espíritu viene y nos comunica lo de Cristo a nosotros y nos hace crecer. Así la Biblia habla del sufrimiento, hermanos, también. Y les cuento una ilustración para que vayan entendiendo más. Yo fui a estudiar en un seminario, ilusionado también porque, bueno, esto es difícil de contar, porque estaba, queriendo tener una novia, que yo la había conocido unos años en Corrientes. Pero sin dar más detalles, yo me di cuenta que no era la voluntad de Dios seguir con ella. Pero yo me negaba, me renegaba a eso. Decía, no le quería dejar, papá es de testigo. Queríamos otra vez restablecer la comunión. Y decía, no, nada. Y yo sufría. Hasta ahí llegué a dudar de mi salvación porque Dios ahí me estaba dando el proceso de la poda. Ahí estaba sufriendo mucho. Hasta hablé con otro, decía yo, no sé si soy creyente, no sé qué. Hasta llegué a ese punto, porque Dios me estaba queriendo sacar eso que me estaba sacando el deleite de Dios. Y estaba poniendo mi deleite en lo del otro mundo. Y yo no quería dejar, hasta que dije, basta, ya está. La chica tuvo que viajar a un lugar para hacer un trabajo misionero, etc. Y yo en el viaje no le comuniqué al comienzo que se fue. Como que ahí tuvimos un reencuentro, ahí nos abrazamos un poco. Pero después le escribí y nunca más le escribí en el viaje. Y después me dijo, ¿por qué no me escribiste? Y chao. Yo noté que no era la voluntad de Dios. Ahí Dios me estaba podando para que yo pierda, eso que me estaba sacando del camino. Me estaba haciendo deprimido, me estaba haciendo lo peor de lo peor. ¿Por qué estaba haciendo lo peor? Porque no era la voluntad de Dios, estaba pecando. Entonces dije, basta. Y fue ahí cuando yo crecí. La prueba en sí no me estaba haciendo crecer, al contrario, me estaba hundiendo. Entonces los sufrimientos en sí nos santifican. Es cuando vos decís, no. Es cuando vos decís, creo en Cristo y elijo a Cristo primeramente. Y cortás de una con eso que Dios te hace crecer cuando vos confías en Cristo, hermano. El sufrimiento no te va a santificar. Y muchos están predicando, no predican tan así, pero están diciendo, sufrí, así creces. Y como que te mentalizan a que solo tenés que vivir una vida de sufrimiento. Sufrí. Y nunca te muestra que es Cristo que te da el crecimiento. Tal vez indirectamente dicen, mira, no hagas esto porque si no vas a sufrir, no vas a creer, y no sé qué, y te dicen otras cosas.
Vos estás muy cómodo. Vos jugaste un partido el otro día. Te falta la santidad. Estás jugando mucho, estás corriendo mucho allá afuera. Salís a correr vos. Te falta más zarandeadas y vas a crecer más. Pero hermanos, ¿y Cristo dónde está? Es el único, es la confianza en Cristo lo que te va a hacer pasar bien esas pruebas. Los sufrimientos, las zarandeadas, sí, te pueden hundir más. Por eso Efesios dice 6 que nosotros tenemos que estar firmes para el día malo. Pero antes tenemos que estar firmes ya en Cristo para que cuando venga el día malo estemos firmes ahí. En simples palabras, debemos estar confiando en Cristo para que cuando Cristo y Dios nos quieran hacer confiar más, estemos firmes, superemos la prueba y cortemos con el lazo con el mundo. Más y más y más. Dejemos el mal, mortifiquemos nuestro pecado más y más. Sin miedo, sin escrúpulo, para ir a Cristo. Así experimentarás la vida. Así tomarás tu cruz y seguirás delante. Nadie el que pone la mano en el arado mira hacia atrás. Dejo al mundo y sigo a Cristo, dice una música. Estos son los soldados de los hijos de Dios que son capaces de ser diferentes en este mundo que solo es guiado por los ojos, por la vista, por el espíritu del mundo, que le tiene a todos cautivos bajo el pecado. Pero por eso están como están. Gracias a Cristo que nosotros podemos sufrir bien y podemos, sin escrúpulo, decir, chao pecado. Hermanos, solo así podemos disfrutar del Hijo de Dios cada vez más. No en las pruebas en sí, sino al experimentar a Cristo en las pruebas. Es necesario padecer con Cristo, no sin Cristo, dice el texto. Hay que ver bien. Y eso es lo que nos va a producir paciencia y luego tener más esperanza y un carácter aprobado. Y ser más como Cristo. Y experimentar cada vez más la vida, el poder de la resurrección de Cristo en nosotros, hermanos. Y les digo ya de antemano, nadie lo va a lograr acá perfectamente eso. Ni yo, ni vos, ni Iván, nadie. Nadie va siempre a de una vez por todas ganar al pecado. Así, clac, corto, podo acá, pa. El único que pudo podar todo para nosotros sin que Él haya pecado fue Cristo. Y perfecto. Por eso vamos a entrar a la gloria. Porque si en el último momento de vida fuera por nosotros ir a la gloria, sería imposible porque en el último momento de vida van a haber muchas ramas que necesitarían antes ser cortadas y no íbamos a poder entrar a la gloria. Gracias a Dios que cortó Él en la cruz. Él crucificó nuestras pasiones y deseos pecaminosos allí en la cruz. Por eso estamos agradecidos a Dios, hermanos. O si no, chao. Entonces el truco es ¿qué, hermanos? Por así decirlo el truco. Es confiar en la gracia de Cristo, que Él padeció por nosotros perfectamente. Él podó todo lo malo por nosotros perfectamente. Y esa capacidad de vencer al pecado se nos da de gracia. Vos no, créanme, vos no vas a poder decir no al pecado si no fuese por Cristo. Si no fuese porque Él podó por vos. Vos no vas a poder decir no. Por eso, antes de ser convertidos, ustedes saben bien. Ustedes querían decir no a un pecado que tanto querían. Y volvían una y otra vez. Solo cuando se convirtieron, ustedes fueron capaces de ir, siendo capaces de decir no y podar lo malo cada vez más. Si no, no podrían. Y eso es un fruto de que ustedes recibieron a Cristo, quien ya podó por ustedes, quien ya padeció totalmente por tus pecados y ascendió a la gloria. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estuvimos aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias porque vamos a crecer más de gracia, porque si fuera por nosotros nunca entraríamos en el cielo, Señor, a la gloria, porque nosotros no somos capaces de sacar nuestros pecados, de podar lo que nos arraiga al mundo. No somos capaces, solo en ti. Y nos va a faltar al último tiempo, pero vamos a pasar porque tú podaste todo en la cruz, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos pasar bien las tribulaciones, Señor, con Cristo. Y
es una realidad, porque vos estás en nosotros y de gracia nos vas a dar la capacidad de sufrir bien. Y esto nos debe animar en cualquier momento, como dice Filipenses 4, para con nada estar afanados. En ninguna prueba debemos estar afanados, porque la paz de Dios supera todo entendimiento y va a estar con nosotros, pues estamos en Cristo. Además vas a poner una mesa delante de nuestros enemigos para que comamos, aún delante de esa carne que tanto nos quiere deleitar en el mal, que tanto nos traiciona. Tú pones una mesa delante de nuestros enemigos, aún delante del diablo, aún delante de otras carnes, porque lamentablemente estamos llenos de carnes alrededor. Aún los hermanos en Cristo todavía tienen restos de carnes y no queremos ignorar la nuestra propia. Nosotros somos nuestros peores enemigos. El yo. Señor, te pedimos que podamos descansar en esa casa que tú hiciste para nosotros, en esa mesa para poder deleitarnos de tus manjares, escuchando tu Rominomino, Señor, para estar tranquilos en cualquier circunstancia, que podamos crecer más en ese discernimiento de que somos hijos de Dios y no hijos de este mundo, que nuestra mente pueda estar enfocada no en el sufrimiento en sí, sino en deleitarnos más por la fe en Cristo, y eso nos preparará. Ese va a ser el mejor remedio para cualquier problema, seguir teniendo fe y cada vez más, y sin ningún miedo, cuando viene algo, porque nadie es perfecto, y Cristo mismo nos dice, Dios mismo nos dice, que dice que no peca, está mintiendo, pero Dios nos dice, yo les amo igual, sigan adelante, van a pasar por tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, la fe vence el mundo. Sigue creyendo, yo nunca te voy a dejar a pesar de vos mismo. Ninguna cosa creada te va a separar del amor de Cristo. Te pedimos, Señor, que cada vez más podamos entender y deleitarnos de esta verdad, Señor. Siempre estar gozosos, como dice 1 Tesalonicenses 5. Es un mandato y lo podemos hacer en Cristo, Señor, en cualquier problema y circunstancia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.